Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a todas las personas que nos siguen también en las redes sociales. Pueden participar con el hashtag Opina Bogotá con nuestros invitados esta noche. Vamos a hablar de la actualidad, como siempre, de la ciudad y del país. Se ha cumplido hoy una nueva jornada del Día Sin Carro. Más de 1 millón de personas, se contaba hacia el mediodía, salieron en bicicleta esta mañana por las calles de la ciudad, y esta jornada tuvo un anuncio en particular. El alcalde Enrique Peñalosa ha anunciado que se va a peatonalizar la avenida Caracas entre las calles 26 y 72. De ese tema vamos a conversar esta noche, como también de la política de seguridad del presidente Duque en el sentido de buscar conformar una red de cooperantes para fortalecer la seguridad. También vamos a hablar de la llegada, la ayuda humanitaria que empieza a llegar a la frontera, a Cúcuta, para ser dirigida y trasladada hacia Venezuela, y las reuniones del presidente Duque con los partidos políticos. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este Opina Bogotá. Y la ciudad, nuestra capital, nuestra Bogotá, se consolida sin duda como la capital mundial de la bicicleta, con esta gran cantidad de personas que optaron por este medio de transporte sostenible en una jornada como la de hoy, del Día Sin Carro y Sin Moto, que llega a su edición número 19. Y a pesar de todo ello, no está exenta de polémica. Hay muchos sectores que consideran que es inútil que se realice solo una vez al año, no encuentran el beneficio real de una jornada como esta, porque entre otras cosas los expertos en medio ambiente aseguran que no logra reducir los elevados índices de contaminación que tiene la ciudad. Sin embargo, hay otras voces que promueven que se haga muchas más veces al año, para que sobre todo se genere conciencia acerca de la utilidad de el uso de la bicicleta, con una capital que tiene más de 540 kilómetros de ciclorrutas. ¿Conviene o no conviene? ¿Es útil? ¿Sirve realmente esta jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá? Una jornada que se ha venido replicando a lo largo de estos casi 20 años en muchas otras ciudades del país. Y para conversar, esta noche nos acompaña Lorena Castañeda. Forma parte, Erika, de las nuevas voces que estamos invitando aquí a Canal Capital para debatir los temas de la ciudad y del país. Lorena es una joven activista política, politóloga y también cercana a las ideas del Partido Verde. La vez pasada tuvimos a Laura, cercana al Centro Democrático, ahora Lorena, y así vamos a seguir teniendo aquí nuevas voces hablando de los temas. Bienvenida. Gracias, Jessy, gracias, Erika, y gracias, Daniel. También soy abogada. Abogada, politóloga. Es que estos jóvenes claro, ahora son muy bien, bienvenida. Gracias por la invitación. No, bienvenida siempre, y también nos acompaña el representante a la Cámara por Cambio Radical, vocero de Cambio Radical en los diálogos con el gobierno Duque, José Daniel López. Buenas noches, José Daniel. Hola, Jessy. Hola, Erika. Un saludo también acá para Lorena, que nos acompaña en estudio. Qué chévere que estén abriendo espacios para nuevos liderazgos. ¿Cómo hace falta eso justamente en el debate público? Y feliz como siempre estar acá. Bueno, muchas gracias. Iniciemos con el Día Sin Carro, con este anuncio de la peatonalización, pero también un poco, Erika, retomando su pregunta inicial de si se debe o no seguir con esta idea, solo un día, siempre se suscita esa reflexión. Lorena. Bueno, para empezar, no es el único día que se promueve para el Día Sin Carro en Bogotá. Existen más días. De hecho, en las entidades públicas existe un incentivo, y es que el primer jueves de cada mes los funcionarios vayan a las entidades en bicicleta, y digamos que son incentivos internos ya laborales. Pero lo que comentábamos fuera de cámaras con Daniel es, sí, me parece perfecto el Día Sin Carro, pero hay que promover más medidas de transporte o soluciones de transporte para los ciudadanos, porque hoy cuando salí, uno dice, bueno, va a haber muchos taxis, transporte público, Transmilenio, todo era un caos. Yo no estoy en contra del Día Sin Carro, pero sí estoy, digamos, criticando que la ciudad todavía, a pesar de 19 años de tener el Día Sin Carro, Bogotá siendo la pionera en esta alternativa con el medio ambiente, no está preparada para enfrentar un día como un jueves, entre semana, en que los ciudadanos normalmente trabajan, las distancias, digamos, ustedes saben que un ciudadano puede ir de Bosa a Suba, y el tráfico hoy estaba terrible. Entonces sí, creo que no estamos preparados todavía. Creo que nos quedó un poquito grande el Día Sin Carro. Entre otras cosas, representante, porque es que el transporte público de Bogotá, y puntualmente me refiero al tema de Transmilenio y al SITP, aunque operó con su flota completa, claramente se queda corto ante la demanda. Transmilenio transporta diariamente 2.500.000 personas, pero en una jornada como hoy eso se dispara claramente porque salen de circulación 2.200.000 vehículos entre carros particulares y motocicletas.
Así es, a mí me gusta el día sin carro, reconociendo estos problemas que son operativos y que son muy serios, por el efecto simbólico. ¿Dónde nace el día sin carro en Bogotá? Nace terminando la década del 90, cuando en un referendo los bogotanos vamos a las urnas y nos pronunciamos, o se pronunciaron, era un adolescente en esa época. Sí, claro, eso fue 29 de octubre del año 2000. No, entonces de pronto sí lo voté, yo cumplí 18 años ¿O lo el año alcanzaste? 2000, o no me han dado la Con cédula. contraseña. Pero Sí. bueno, el caso, en el año 2000 tomamos la decisión de hacer Día Sin Carro como el símbolo de un modelo de ciudad que eligió Bogotá, que es el modelo de una ciudad densa, de una ciudad en donde prima el transporte público sobre el transporte particular y en donde los medios de transporte alternativo sean preponderantes, como el bicicleta, como el andar a pie por la ciudad. Y creo que cada Día Sin Carro es un recorderis de la ciudad que queremos ser, pero también es un recorderis de dos alertas muy importantes. Uno, ya lo mencionaban ustedes, nuestra capacidad de transporte público es absolutamente insuficiente para convencer al ciudadano que hoy anda en el carro particular de subirse a la SITP, al Transmilenio o incluso a la primera línea del metro en el momento en que ésta entre en funcionamiento. Y en segundo lugar, el tema de la calidad del aire. Es muy preocupante que las mediciones de calidad de aire arrojen resultados muy parecidos con días sin carro y sin días sin carro, lo cual indica que las fuentes principales de contaminación de la ciudad no son los vehículos particulares, lo cual tampoco implica que debemos embarcarnos en un modelo de ciudad estilo Los Ángeles o Miami, en donde el carro es, digamos, la única forma de movilización, pero sí nos debe recordar sobre la importancia de la utilización de combustibles limpios en el transporte público de la ciudad, en donde la ciudad sigue teniendo un pendiente sustancial. La idea, representante Erika Lorena, de peatonalizar la Caracas entre la 26 y la 72, ¿cómo la analizan? El alcalde hizo el anuncio hoy, ha dicho que por la Caracas habría metro, Transmilenio y bicicletas. Y Yo tengo muchas dudas frente a esa Yo propuesta, también. porque Sí. él la lanza Claro. Sí. y luego uno se pone a pensar, pero eso va a ser cuando entre a operar el metro o lo van a anticipar para que sea incluso antes de que acabe esta administración, y si comienzan a construir Transmilenio por la séptima, cuya licitación ya está en curso, entonces ¿por dónde se va a desplazar la gente? Porque si no hay forma de hacerlo con carros particulares por la Caracas, uno generalmente se sube a la séptima, pero ¿y si va a estar cerrada por tramos? ¿Cuáles son las alternativas? Lorena. Y esa es una de las cosas que yo quería comentarles acá, y es que Bogotá tiene un reto muy grande, y es que el peatón se sienta seguro cuando está caminando. La séptima, por lo menos en lo personal, me encanta porque uno puede caminar tranquilo. Bueno, a veces los andenes no son como uno quisiera, sobre todo para las mujeres cuando estamos en tacones, pero no es claro tampoco el mensaje del alcalde, porque no dijo peatonalizar la séptima, la Caracas, sino que dijo que va sin vehículos. No quedamos con la duda, por lo menos yo quedé con la duda cuando lo escuché en radio, es si va a sacar de la Caracas los vehículos particulares o va a ser una séptima peatonal como la que tenemos en el centro de Bogotá. Entonces, digamos, todavía no lo entiendo muy claro, sé que es para el 2024 lo que escuché, pero creo que el titular fue incierto y dejó más dudas que felicidad en los bogotanos. Y me preocupa muchísimo que no tengamos alternativa para movernos en un tramo que además está muy cercano. La séptima y la Caracas termina siendo muy cerca y entonces no tenemos para dónde movernos. Y sobre todo porque esa parte de la ciudad es donde más se mueven de norte a sur y de oriente a occidente. La intencionalidad es buena, sin duda, pero entero a ejecutar y a ver cómo es su operación en medio de unos corredores muy importantes, Yesid y representante López, Lorena, pero que claramente dejarían a la ciudad sin posibilidades para poder circular. Vienen cambios definitivos en el corredor oriental de la ciudad. Transmilenio por la séptima, un proyecto más polémico no puede ser. La primera línea del metro, que en mi opinión personal, y aún teniendo dudas que reconozco tengo sobre la virtud del metro elevado, creo que al final del día es mejor opción que decirle a la gente de Bosa, de Kennedy, de Puente Aranda, que se esperen otros 4 años mientras cambiamos idea del proyecto metro. Y ahora se habla de la peatonalización o del no uso vehicular de la avenida Caracas. Entonces surge un primer interrogante que el alcalde nos debería responder, y es: ¿peatonalización cuándo? Cuando hayan terminado las obras de los dos proyectos. Porque juntar, por ejemplo, obras en la séptima, obras en la Caracas, con restricción vehicular, pues va a llevar simplemente a que esto colapse. Segundo, que es una reflexión más de fondo, y es que yo estoy de acuerdo con Peñalosa en la idea general de una ciudad en donde el ciudadano use el transporte público, dejando incluso en su casa el vehículo particular. Pero creo que eso se logra con zanahoria y garrote, y no solo con garrote. ¿A qué me refiero?
Londres, por ejemplo, ofrece un maravilloso sistema de transporte público multimodal. Esa es la zanahoria, pero el garrote es que si usted quiere ingresar al centro de la ciudad, tiene que bajarse de 5 libras esterlinas, que son un poco más de 20.000 pesos el día. Entonces el ciudadano dice, bueno, no quiero pagar y por el otro lado esta opción es interesante, entonces vamos para adelante. Pero acá lo que no podemos hacer es obligar al ciudadano a tenerse que bajar del carro particular y ofreciéndole una situación caótica en contraposición. Solo podemos pensar en peatonalizar la Caracas si el transporte público tiene la capacidad suficiente, si tiene la seguridad suficiente, si tiene los tiempos de desplazamiento suficientes y si recuperamos el corredor urbano de la Caracas, que hoy posiblemente es el corredor más deteriorado de la ciudad. Y el más cargado en materia de transporte público. Sí, ¿y quién se va a atrever, solo esto, sí, a recorrer a pie la Caracas entre la calle 53 y la calle 63? Sí. Sí. Claro, ahora se busca Eso también está actual. con esta peatonalización que se ha anunciado desincentivar precisamente, Erika, el uso del carro particular, y como en la Caracas va a haber una oferta de transporte público amplia, porque podrá la gente usar el metro o Transmilenio, pues el espíritu de la medida lo que busca es precisamente que la gente se baje del carro particular, Lorena. Pero Pero no puede ser llegamos una a lo medida mismo. impositiva. Claro, transporte eficiente. Porque es que también lo que se deben buscar los gobernantes es que si impones una sanción le tengas una alternativa al ciudadano. No imponer una sanción que lo que hace es perjudicar, porque como lo estamos mencionando, las dos vías están muy cercanas, entonces uno, ¿para dónde coge? Por lo menos a los que nos gusta caminar o cogemos transporte público, no habrían opciones. Entonces, yo sí creo que el error del alcalde y esa manera de sugerencia, porque me parece que tiene muy buenas intenciones, es no imponer tanto a los ciudadanos, porque tiene muy poco consenso con la ciudadanía y eso es lo que ha chocado este mandato de Enrique Peñalosa, que él en vez de imponer, impone, pero no tiene un consenso real con los ciudadanos y lo que la gente está pensando. La séptima ha sido un clamor ciudadano, Daniel, no Transmilenio por ley séptima. No ha sido posible, al contrario, más impone y no hay otras soluciones de transporte público diferentes a Transmilenio. No nos pensamos un tranvía, que ha sido negado en todas las posibilidades. Entonces, yo creo que esa Que ha sido falta de descartado conexión... técnicamente, porque sí. no da. Bueno, habría que ver Sí. si da o no, pero creo que hay soluciones diferentes a Transmilenio por la séptima y porque los ciudadanos están diciendo no queremos Transmilenio por la séptima. Y Vea esa que falta de conexión me parece... estamos en el último año del gobierno de Peñalosa y los balances son inevitables. Yo estoy de acuerdo, a Peñalosa le ha faltado seguramente tacto para comunicar algunos temas, eso no es nuevo decirlo en Bogotá. Y seguramente le falta vocación de concertación, eso por una mano. Por otro lado, es un alcalde que ejecuta y lo está ratificando nuevamente, seguramente no con una nueva ciudad que los bogotanos vamos a descubrir cuando esté terminando su mandato. Pero sin duda el año 2020 y el año 2021 van a ser años de grandes obras en toda la ciudad y eso deberá abonársele en el largo plazo y en la historia al alcalde Enrique Peñalosa. Entonces, con sus debilidades, pero también con sus fortalezas. Por otro lado, sobre el tema del Transmilenio por la séptima, es absolutamente impopular en Chapinero. Pero váyase usted a la calle 153, a la calle 161 en los barrios orientales, en Santa Cecilia, en el Codito, en el Mirador, en Buenavista, y la gente clama por Transmilenio por la séptima, porque si la persona vive en la calle 180 con carrera cuarta y puede tomar un Transmilenio, puede llegar a su trabajo en el centro, hoy se demora hora y media, va a poderlo hacer en 40 minutos, que creo que también distorsiona la opinión de la ciudad, que no los mismos sectores geográficos tienen la misma capacidad de vocería política. Esto no implica que decir esto, con esto no quiero decir que Transmilenio sea la mejor opción para la carrera séptima, yo también tengo mis dudas, pero sí hay que reconocer que no es lo mismo la vocería que ejerce un sector que está alrededor de la calle 72 con séptima que quienes viven en los barrios orientales de las localidades de Usaquén y Chapinero. Pero hay otras opciones, el biarticulado funcionaba muy bien por la séptima, sin necesidad de poner una troncal Transmilenio. Y la gente lo usa muy bien, se conecta con las estaciones, las otras estaciones de Transmilenio y tenemos una opción diferente a instalar una troncal como tal sobre la Hay carrera un punto séptima. relacionado con el tema de la contaminación, que hay mucha gente que cuestiona que en una jornada como hoy, sí, hay una reducción de la contaminación, sobre todo del ruido que generan los carros particulares, las motos y demás, pero que no causa un impacto definitivo para que se reduzca esa fuerte contaminación que vive Bogotá, entre otras cosas porque dicen los expertos que las principales fuentes de contaminación, contrario a lo que muchos piensan, no son los buses de Transmilenio, que sí contaminan, pero que son principalmente los camiones.
los camiones que pasan en la 13, en la Autosur y demás. De hecho, hoy una de las zonas Sí. más contaminadas, donde incluso se había incrementado el nivel de contaminación, nos decían los expertos más temprano, era justamente la autopista sur. Estamos en mora de tomar medidas frente al transporte de carga, que claramente será polémico, pero es que el transporte de carga va por los diferentes corredores viales de la ciudad, generando contaminación, generando problemas. Muchas veces se quedan atascados en los puentes, en distintos puntos. ¿Qué hacer con esa realidad que afronta Bogotá cuando mucha gente dice, saquen el transporte de carga de la ciudad, Lorena? Había una solución para ese tipo de problema y era la LO, pero está totalmente complicado por la compra de los terrenos. Pero mencionabas de cuál es digamos, el sector de Bogotá más contaminado y específicamente es la localidad de Kennedy, el occidente de Bogotá. Si uno se pone juicioso a analizar por lo menos el microclima en Bogotá, en esa parte siempre va a llover porque la contaminación está más concentrada hacia el lado de la ciudad. La solución era la LO, no sabemos qué va a terminar con esta avenida longitudinal porque lo que hacía era completar el anillo vial que tiene la ciudad y, digamos, desviar lo que es la carga de los camiones por esa parte de Bogotá, pero hasta el momento no hay solución y además también me parece, y viene al lugar, el tráfico para entrar a las ciudades es totalmente complicado. Uno va a entrar por el sur de Bogotá y las horas que uno se gasta cuando viene por lo menos del Tolima, entrar a Bogotá por lo menos son 2 horas y ahí también se genera bastante contaminación. Entonces yo creo que la solución era la LO, pero como raro no sabemos qué va a pasar, hay gran incertidumbre con ese proyecto vial. Vamos, hay temas que son de gran infraestructura, a eso me quiero referir enseguida. Hay temas de regulación. Siempre se ha hablado acá de los horarios del ingreso del transporte de carga. A todos nos ha pasado que estamos transitando una avenida y nos encontramos el camión de cualquier marca al frente de la tienda o al frente del restaurante cargando. Y ahí es un tema más de ejercicio de la labor de autoridad, de autoridad de policía y de autoridad administrativa. Y el tema de la infraestructura, sin duda es la LO, pero hay que decirle a la ciudad la verdad. En primer lugar, esta administración va a dejar adjudicado el tramo entre Bosa y la calle 13. Lo alcanza a dejar adjudicado. ¿Y cuál ha sido la demora? Una sustancial, y es que la administración pasada del señor Gustavo Petro promovió invasiones de los predios de la LO. Luego se fue allá a hacer política, a hacer campaña presidencial, a recoger firmas para revocar a Peñalosa. Y ahora tratan precisamente por las demoras que ellos mismos generaron en su desgobierno, venir a echarle el agua sucia a la actual administración. Esto no se trata de polarización, pero creo que sí se trata pero de Daniel, decirle la verdad, de decirle la verdad a la ciudad. Olvidas un punto muy importante y es que el actual trazado de la LO toca un humedal que es el humedal de Capellanía. Y eso es quizá, no solamente digamos, los obstáculos no vienen de Petro, sino de la ciudadanía que activamente se opuso a ese trazado porque perjudica ambientalmente a la ciudad. Entonces creo que no solamente echarle la culpa a un gobernante, sino si vas a echar culpas, tienes que echarle la culpa a los ciudadanos que están protestando pacíficamente para que no se toque esta parte ambiental. Pero hoy en del día, occidente, en Capellanía. infraestructura y medio ambiente no son enemigos. Esto no se trata de si sostenibilidad Pero ambiental nunca hubo conciliación en el o trazado. desarrollo económico. Es perfectamente posible desarrollar trazados viales que sean amigables y sostenibles con las reservas de agua de Bogotá, que por supuesto hay que proteger. Bueno, vamos a entrar al segundo tema. Erika, tiene que ver con la política de seguridad del presidente Duque. Hay 2 temas esenciales: no al cese bilateral con el ELN y con el ELN y con cualquier grupo armado ilegal. Organización, sí. Así es. Y una red de cooperantes para fortalecer ese apoyo que ha dicho el presidente Duque le deben brindar los ciudadanos a la fuerza pública. Lorena, ¿cómo analiza usted estos 2 puntos principales de la política de seguridad del presidente? Tengo varios puntos en contra de esta política porque estoy de acuerdo con Jairo Libreros, el profesor, que dice que teme que se repita la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tenía ciertos señalamientos de autoritarismo y de violación de derechos humanos. Algo leí, algún comentario, esto es como seguridad democrática 2.0. Entonces me preocupa porque sabemos lo que pasó. El director de la Fundación Paz y Reconciliación también coincide con ese análisis, que es reeditar algo que ya vivió el país. Lo segundo, y es que pues el presidente Duque ha enviado una muy mala señal al desconocer los protocolos internacionales. Entonces, digamos que en su política lo que dice es que él se va a aliar con los países para establecer una política nacional para fortalecer la paz. Le queda muy difícil mandar este mensaje cuando él no reconoce protocolos y cuando a nivel internacional la palabra es lo que vale, porque entonces no tenemos claro si él va a respetar las reglas de juego o no.
Lo tercero, es un mensaje polarizador, ¿no? Porque es un mensaje otra vez de vamos a armarnos, un mensaje bastante bélico que ya no cae también en la ciudadanía, ya tenemos un poco de criterio frente a eso porque veníamos de unos aires y unos vientos de paz que estamos viendo que se retrotraen un poco. Y la cuarta es lo que él menciona, la seguridad cooperativa, que es, pues sin duda, es el pilar para armar a la ciudadanía y el mensaje es indirecto y es fortalecer a la ciudadanía de redes cooperantes que sabemos, no lo quiero decir, pero sabemos en qué terminó la vez pasada cuando alguien pensó en eso y el paramilitarismo tomó fuerza, ¿no? No quiero decir que esta sea pero la en este intención caso real es información, no es armar ¿Pero a los... se va a pagar o no se va a pagar? Pero ¿qué pasa, Jessy, Es cuando tú le das información. ese poder al ciudadano? Que es un De poder, informar. es un poder de autoridad que lo tienen las fuerzas militares y policiales del país. Cuando le das ese poder a un ciudadano, pues derivan otras cosas que no queremos que pase en Colombia y que volvamos al pasado. Entonces, digamos, me parece peligroso un mensaje como el que está mandando el presidente Iván Duque. Yo dividiría este tema en dos partes. Uno es el tema del ELN, bastante discutido en estos días, y el otro es el tema específico de la estrategia que ayer lanzó en Ptolemaida el presidente Duque en materia de seguridad y orden público. En el tema del ELN, creo que este es el ejemplo máximo de una oportunidad de liderazgo perdida. Cuando se da el atentado de la Escuela General Santander, todo el país al unísono condena el atentado, incluido el partido de las FARC. Algo impensable en Colombia hace 5 años. Y todos le decimos, presidente, tiene nuestro respaldo. Yo he sido un defensor acérrimo de los acuerdos de paz de La Habana en el Congreso. Pero con esa misma firmeza he venido diciendo que no se deberían reanudar los diálogos de paz con el ELN porque no hay voluntad de paz, no hay unidad de mando y al menos esos diálogos no deberían activarse mientras no sean al menos 3 condiciones. Primera, la entrega de todos los secuestrados. Segundo, un cese unilateral. Y en tercer lugar, que si el ELN tiene una verdadera voluntad de paz, que le entregue a las autoridades a los responsables del atentado de la General Santander, empezando por el señor alias Pablito. Pero ese momentum que tuvo el gobierno lo perdió, y en eso coincido con Lorena, cuando decide desconocer los protocolos. Porque ahí quedamos como el niño que se pone bravo cuando pierde el partido y se lleva el balón. La pataleta. Le incumplimos no al ELN, le incumplimos a la comunidad internacional y pues lógicamente la unidad que el presidente Duque había logrado construir alrededor de su gobierno para enfrentar la amenaza terrorista del ELN, la pierde cuando le hacemos conejo en un acuerdo fundamental a la comunidad internacional. Eso en lo que tiene que ver con el tema Pero del ELN. déjeme y le pregunto, ya que usted está hablando puntualmente del caso del ELN, porque en esta política de seguridad, ante un eventual diálogo, que ahora claramente no están las condiciones para que se dé, pero ante un eventual diálogo con el ELN y con otras organizaciones armadas al margen de la ley, uno de los elementos centrales de esta política, según el propio presidente, es que esos llamados ceses bilaterales o cualquier otra figura que implique suspender la obligación constitucional de la fuerza pública no son compatibles. Por lo tanto, esa posibilidad de tener esos gestos que se habían estado dando en muchas otras oportunidades, tanto con las FARC en su momento y recientemente con el ELN, quedan descartados. Esto no es cerrarle la puerta a la posibilidad de crear condiciones de confianza para un diálogo, representante y Lorena. Pero fíjese que en el proceso de paz con las FARC, el cese al fuego bilateral solo llega en una fase muy posterior del proceso de paz, cuando estábamos muy cerca de la suscripción del acuerdo. De algún modo, el cese bilateral no es un punto de partida, es un punto de llegada y es una especie de graduación o de premio de montaña dentro de un proceso de paz. En este caso lo que tenemos es una guerrilla que le dio una bofetada no al gobierno, sino a la sociedad civil colombiana y que tiene que demostrar paz. Y difícilmente sin superar la práctica de hostilidades por su parte, sus acciones continuadas de secuestro, en la medida en la que se niegue a responder ante el país por los atentados de la General Santander, pues más claro no canta un gallo. Un proceso de paz o un diálogo de paz no debe ser la fórmula por defecto en todos los casos y en todas las confrontaciones, sino es solamente posible cuando hay ciertas voluntades de paz y cierta correlación de fuerzas. Hoy lo que le corresponde al gobierno Duque, sin caer en excesos, como puede ser por supuesto la red de informantes, es cambiar esa correlación de fuerzas para producir en el ELN la inminencia de una derrota militar, como ocurrió con las FARC,
que los obligue a sentarse en la mesa de negociación y a tomar Porque es que no están dadas hoy las condiciones políticas, Erika, para dialogar con el ELN luego del atentado en la Escuela General Santander. Colombia se está reclamando que muestren realmente que quieren hacer la paz. Pero porque, Por cierto, sí. liberaron a un soldado que estaba en su poder desde principios de año. Se lo entregaron a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica, Lorena. Lo que le quería decir a Yesid, bueno, y también a ti, es claro que el gobierno cerró toda posibilidad de negociación, porque es que en los diálogos también es ceder, cada parte cede para que lleguemos a un punto de acuerdo. Y eso era lo que muchas veces no estuvo de acuerdo el Centro Democrático, porque decía que el Estado había cedido absolutamente todo con las FARC, cuando no es cierto. Ellos tienen claro que no hubo un sometimiento por parte de las FARC, por lo tanto fue una negociación, no están en la cárcel, bueno, digamos la Justicia Especial para la Paz y todo esto que sabemos, pero por más de que se le pida actos de voluntad de paz al ELN, también hay que pedirle actos al gobierno, porque no puede cerrar la banda totalmente y diciendo que no va a haber, y ya orden de captura en La Habana contra los cabecillas del ELN, cerrando toda posibilidad de paz. Y la pregunta que yo siempre hago, ¿quién va a poner los muertos entonces? Y eso sí, no lo tenemos, esa respuesta no la tenemos clara. Y eso, cualquier vida que nos ahorremos en el conflicto armado, cuando ya veníamos de una época un poquito esperanzadora, sobre todo en las regiones, que es donde más se sufre el conflicto, es cuando los ciudadanos tenemos que reclamarle al presidente, que es el que tiene el rumbo de este país, que no cierre definitivamente los diálogos con el ELN, porque es totalmente perjudicial, tanto para la ciudad, que es que cuando ahí toca en Bogotá, es cuando realmente reaccionamos. Pero atentados del ELN hubo en casi gran parte del territorio, sobre todo en el norte de Colombia, pero no pasaba nada porque no tocaron Bogotá. Cuando tocan Bogotá es cuando realmente nos importa y el gobierno se cierra. Y eso me parece totalmente nefasto por parte del presidente Iván Duque, sobre todo porque esta generación no está dispuesta a aguantar un conflicto más en nuestro territorio. Representante, ¿cómo ve usted lo de la red de cooperantes? ¿Le genera alguna preocupación? A mí me preocupa es el concepto de país que trata de vender la estrategia de seguridad del gobierno Duque. ¿Por qué? Va muy de la mano, hay que pararle bolas a las denuncias que están saliendo en estos días desde el Congreso sobre las falencias del Plan Nacional de Desarrollo en materia de posconflicto. Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia de Seguridad Nacional lo que quieren decirnos es que Colombia no está en posconflicto, sino que está en una etapa de confrontación armada. Cuando usted sale a decirle a la ciudadanía, coopere, entregue información, delate a los delincuentes, que más un deber ciudadano, pero seguramente la novedad de esto es que implicará recompensas, no solamente va a estar generando incentivos negativos para falsas denuncias, sino que lo que le está diciendo a la sociedad es que estamos en guerra. Y si hay unos frentes de confrontación específicos en donde al presidente lo que le corresponde es toda la fuerza de la autoridad legítima del Estado, con el ELN, con las bandas criminales, con las disidencias de las FARC. Pero de allá construir una estrategia de seguridad nacional que busca reeditar una política de seguridad democrática que seguramente fue importante en un momento de gran confrontación armada con las FARC, pero es una política que ya no corresponde a la realidad de esta época, donde ya salimos del principal problema de orden público que eran las FARC. Pero además quiero agregar algo, Daniel, y es que lo que uno ve de acciones, por lo menos prontas, contra los asesinatos de líderes sociales, es que él castiga posteriormente, pero no hay protección al líder social. Entonces uno ve recompensas de los presuntos asesinos, de los líderes sociales, pero no ve realmente la protección efectiva y material de los líderes sociales. Entonces los pueden seguir asesinando, pero lo que tenemos es, vamos a dar recompensas para quien nos dé información del que presuntamente asesinó. Es contrario, ¿no? En prevención, castigo. Quienes vivimos la época de la seguridad democrática hace ya tantos años, recordamos esos excesos que se cometieron en su momento con las capturas masivas y con otras situaciones que generaron una gran preocupación entre muchos sectores del país y la gran preocupación es si ahora se habilita, como aparentemente es lo que está haciendo el gobierno, una gran plataforma tecnológica para que cualquier ciudadano pueda desde el lugar más distante de Bogotá hacer una denuncia para que las autoridades la confronten y demás, si no se va a repetir eso, como una cacería de brujas en torno a, calcule usted, en Arauquita, que es una zona muy distante, o en La Tunia, en el departamento del Caquetá, donde históricamente han hecho presencia de grupos armados ilegales, que se comiencen a señalar a personas y que esto se convierta nuevamente en una situación que se salga fuera de control.
eso es lo que muchos sectores están advirtiendo como esa seguridad democrática 2.0 a cargo del presidente Iván Duque. Pero también hay aspectos interesantes, como por ejemplo la protección de nuestros recursos naturales, algo de lo que hablaba Lorena, lo de seguridad fronteriza, que no está muy claro cómo se va a aplicar. Todavía necesitamos muchas más respuestas, pero sin duda genera muchas inquietudes. Y además, lo que más me genera interés es que desde distintos sectores coinciden en lo mismo, en que es la segunda parte de lo que ya vivimos. De la seguridad democrática 2.0. Representante, mañana tiene usted una reunión con varios integrantes de Cambio Radical con el presidente Duque. Ha sido usted designado por Germán Vargas Lleras como uno de los voceros. ¿Qué le va a decir Cambio Radical al presidente Duque? Bueno, el día de ayer tuvimos reunión de bancada. Sí. Determinamos en primer lugar que aceptamos la invitación del presidente Duque a dialogar. Tenemos enormes diferencias y dolores también. Por ejemplo, Cambio Radical presentó 21 proyectos de ley en la legislatura el semestre pasado. Proyecto de reforma a la justicia, un proyecto de reforma a la salud, otro de reforma tributaria, de reglamentación de la consulta previa, de cielos abiertos, por solo mencionar algunos. No hubo un solo proyecto que generara el más mínimo comentario, el más mínimo concepto por parte del gobierno nacional. Hemos visto también un gobierno nuevo, sin una hoja de ruta definida, pero sí muy claritos a la hora de sacar el espejo retrovisor para desconocer los importantes avances que las carteras a cambio de Cambio Radical, como el sector vivienda y el sector transporte, generaron, trayendo resultados absolutamente palpables para este país. Pero dicho eso, entendemos también que los temas de país deben estar por encima de los temas de los partidos. Y mal haríamos como partido independiente en no dialogar con el jefe de Estado. Vamos allá con nuestra agenda programática, vamos allá en condición de partido independiente, no vamos a poner en cuestión en esa reunión nuestra condición de independientes, pero sí esperamos que en torno a algunos proyectos específicos podamos encontrar al menos herramientas de diálogo que permitan que la agenda legislativa, al menos en los temas más álgidos para el país, avance de una manera más armoniosa. Pero el líder del partido, Sí. Germán Vargas Lleras, ha dicho que no quiere nada con ese gobierno de Iván Duque. ¿Por Se qué? los ha puesto difícil a ¿Por ustedes. qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón No, de no, Germán no. Vargas? Germán Vargas lo que dice es que no va a asistir a la reunión ni va a participar de la interlocución con el gobierno, que se va a dedicar a sus actividades académicas acá, en la Fundación Carlos Lleras, pero yo no lo entendería, digamos, como un portazo al gobierno, sino simplemente como una decisión de quererse dedicar a temas de pronto más de pensamiento de país que estar en la operatividad y en la minucia política que implica la interlocución diaria entre una bancada y un gobierno. Bueno, vamos a hablar del tercer y último tema de esta noche, la situación de Venezuela. Empieza, Erika, a llegar la ayuda humanitaria a Cúcuta, ahí en la frontera en norte de Santander, para que ingrese al vecino país una ayuda humanitaria internacional, para que en Venezuela las personas que están muy necesitadas empiecen a recibir ayuda de todo tipo, humanitaria. Y ha dicho el presidente interino Juan Guaidó, le ha lanzado una advertencia a Maduro, a ver si las fuerzas militares que lo respaldan a él se le atraviesan a esta ayuda humanitaria, Lorena. Pues se le atravesaron, ya vimos. Pero además literal. Ya pasó. Sí. Es muy preocupante lo que pasa en Venezuela, pero a veces uno mira la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y estamos, digamos, yo no estoy en desacuerdo con que hagamos esto, cualquier cosa que se pueda hacer por Venezuela de manera pacífica, que sí se puede hacer, vamos a llevar ayudas humanitarias, pero uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? A veces creo que nos preocupa más Venezuela, que no está mal, pero en Colombia tenemos la casa en desorden y siguen habiendo niños muertos por desnutrición en La Guajira. Pero bueno, al punto de Venezuela pues se atravesó Nicolás Maduro y no sabemos si finalmente la salida va a ser una salida militar para que sea posible llegar la ayuda humanitaria, lo cual sería también muy preocupante, pero parece que a él su sed de poder lo tiene cegado, a Nicolás Maduro. Pero no hay como poder humano, claro, como decimos. Erika, pero brillado en estaba el leyendo poder. un reporte del diario El Nacional de Caracas y dicen que la ayuda humanitaria ya llegó al centro de Claro. acopio en el punto conocido como Las Tienditas. Es un punto ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, un cargamento está el enviado puente. por Estados Unidos, el puente de Tienditas. Donde están los dos contenedores. Así es. Y hay otro camión ahí que está impidiendo el paso. A mí lo que me preocupa, representante López, es que si los venezolanos que están en este momento tan carentes de tantos elementos, de medicinas, de productos básicos de la canasta familiar, saben que esas ayudas están ahí
Ya el gobierno colombiano ha dicho, mire, la operación de ayuda se va a entregar en territorio venezolano, pero si no permiten el acceso a esa ayuda, ¿no se generará una tensión en Colombia? Porque los venezolanos que pasan todos los días la frontera saben que esa ayuda está ahí y que es para ellos. Yo creo que ese es un elemento más de un cambio político que es irreversible en Venezuela. ¿Qué cambió en las últimas semanas? Porque todavía, digamos, hay muchos venezolanos y muchos colombianos escépticos frente a la posibilidad de un cambio político. Lo primero es que por primera vez en la historia hay un jefe de Estado legítimo en un proceso de transición democrática. ¿Qué lo hace legítimo? Lo hace legítimo la Constitución, que estableció la posibilidad que se posesionara, y lo hace sobre todo legítimo el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional. En segundo lugar, las sanciones que vienen tomando tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como los países del Grupo de Lima, van a hacer que el cerco, en particular al petróleo venezolano, hagan la situación para el régimen absolutamente insufrible. Tercero, ya se empiezan a generar incentivos, como la ley de amnistía recientemente aprobada, para decirle a los militares, vengan y cooperen, y de pronto no en la velocidad que uno quisiera, pero ya se empieza a ver cada vez con más frecuencia como funcionarios específicos tanto del gobierno como de las Fuerzas Armadas venezolanas empiezan a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. En el tema de la ayuda humanitaria seguramente acá va a primar la política sobre la necesidad, y esas ayudas humanitarias difícilmente la Guardia Nacional las va a dejar ingresar, pero creo que es un elemento que se va a poner en contra del propio gobierno, un gobierno que una vez más ratificará que no tiene interés por la suerte, incluso la supervivencia de su propio pueblo, y eso termina conjugando lo que hay hoy, es un absoluto aislamiento de un régimen que por vía más de la economía, que la eventual incluso intervención militar, va a terminar teniendo que negociar y que ceder más temprano que tarde. Erika, ojo a este dato, un observatorio en Venezuela, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, informó este jueves que durante el mes de enero en Venezuela hubo 2.573 protestas en todo el país. Claro, es que la gente está desesperada. Momento más alto al que se ha llegado de rechazo social, de protesta callejera en contra del régimen de Nicolás Maduro. Lorena. Sí, pero quería agregar antes de continuar que no es, el presidente Guaidó, él no es legítimo porque lo reconozcan los demás presidentes de los otros países. Lo que hacen los demás estados es reconocer la soberanía de un país, más no la presidencia, porque eso es un ordenamiento jurídico interno que no compete a los demás presidentes de los demás países. Entonces, como para hacer una claridad, porque digamos hay una discusión bastante larga sobre si es legítimo o no, y para mí no lo es, porque existen los mecanismos de elección popular establecidos internamente en Venezuela, que no es propiamente la elección de Guaidó de esta manera. Y lo segundo, pues manifestaciones yo creo que siempre han habido, pero la manipulación que tiene Nicolás Maduro sobre los medios también me parece que juega un papel muy predominante a la hora de informarle al resto digamos, de Sudamérica y de Norteamérica y de Europa, y es porque manipula de una manera impresionante diciendo que es que toda Venezuela está con él cuando sabemos que es mentira, ¿no? La censura que existe en Venezuela es totalmente lamentable. Ellos lo que están es acallados y no pueden expresar lo que realmente pasa en Venezuela. También hay, digamos, una diferencia si lo que pasa en Venezuela es real o no. Ahora ya lo sabemos porque ya los venezolanos han estado en Colombia, sabemos que es verlos en Transmilenio en Bogotá, sabemos que es verlos en las calles vendiendo y ganándose la vida, pero en un momento existía la duda de ¿será que sí es lo que realmente está pasando en Venezuela o no? Pero hoy no cabe duda de lo que pasa en territorio venezolano, y que Maduro, en el afán de protagonizar y hacerlo de una manera muy mal, maneja los medios a su favor, y eso me parece, digamos, cómo hacer para que la libertad de prensa nos informe que lo que pase en Venezuela es real, ¿no? Pero además con un régimen es totalmente un régimen, es un dictatorial, como muchos así lo han considerado, y la comunidad internacional representante sigue adelantando esfuerzos porque considera que esa salida militar no es la opción, evidentemente, en Venezuela. Hoy también se instaló ese grupo de contacto del que forman parte los países de la Unión Europea, también ahí está Uruguay, está México, está Bolivia, Rusia está pidiendo pista también, para tratar de buscarle una salida negociada, pero muchos también dicen, oiga, Maduro no va a salir por las buenas. No hay una opción distinta a presionarlo, a arrinconarlo, y esto podría terminar muy mal. ¿Usted cómo lo ve? Vea, yo creo que Maduro termina saliendo por las tensiones que toda esta situación está generando dentro del propio régimen.
Maduro, Diosdado y toda su corte, porque es que no está solo. O eventualmente primero Maduro, puede ser uno de esos dictadores que de repente se quedan sin el respaldo de su propia élite, esa élite narcotraficante, militar que ha creado alrededor de él, y eso termina en una transición política seguramente no liderada por él, que puede terminar en el exilio, sino por algún mandatario que deje. Pero quisiera, Erika, detenerme un momento en el tema de la legitimidad de Juan Guaidó como presidente. ¿Qué hace un mandatario legítimo en una democracia? Lo primero es que su elección surja de unas reglas de juego claras, y en este caso en Venezuela es más que evidente que no hay posibilidad de la elección de un presidente por el mecanismo democrático. Una regla clara de la democracia es que gane quien gane, el que pierde acepta a aquel que salió victorioso. En Colombia se enfrentaron Petro y Duque en la segunda vuelta, y por muy distintos que son, Petro reconoció, así fuera a regañadientes, la victoria de Iván Duque. Segundo, estamos en un concierto de países democráticos en donde la opinión de los demás países, claro que importa y claro que es relevante que un Estado reconozca a un jefe de gobierno como legítimo o no. Eso hace parte, digamos, de la comunidad democrática. Y es que Colombia, en medio de sus enormes tensiones, sí sustancialmente es más democrática que Venezuela. Imagínense usted las consecuencias de tener este debate no en Bogotá, sino en Caracas. Estaríamos todos presos mañana temprano. No, acá sabemos... estaría esperando el SEBIN ahí en la... A la salida. En la puerta. Exacto, claro. acá seguramente, salvo que algo muy excepcional ocurra, que nunca ha ocurrido, en octubre elegiremos mandatarios territoriales y podrán ganar los que saquen más votos. Punto. Acá los opositores no los están metiendo presos como práctica de la lucha política. Acá hay comunicaciones libres, hay libertad de expresión, entonces hay una diferencia enorme que con todas nuestras debilidades y con todo de ver la paja en el ojo propio, sí nos llevan a concluir que estamos en un país sustancialmente más democrático que lo que hay en Venezuela, que es un gobierno naciente, claro que revestido de legitimidad, y un usurpador, un tirano, en la agonía de su mandato. Les dejo una pregunta de cierre. Ayer se preguntaban algunas personas por qué la izquierda colombiana, Erika, no ha podido todos en una sola voz rechazar lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay varios líderes, evidentemente, de izquierda que han sido contundentes, pero ¿por qué no todas las voces de izquierda han podido rechazar con tanta vehemencia a Maduro? Cerramos con eso. Porque aquí en Colombia que además un error, digo, y los de izquierda, es defender la izquierda per se. Y es porque de izquierda la defendemos sin mirar el fondo del asunto. A mí me parece muy mal que no sepamos diferenciar cuando estamos, digamos, en los polos que siempre terminan pareciéndose, las extremas izquierdas y las extremas derechas terminan siendo igual, y no sabemos diferenciar o por lo menos igualar cuando hay unas violaciones directas de los derechos humanos, independientemente de la ideología. Si fuera una dictadura derecha, digamos que la izquierda sí estaría, la izquierda de Colombia, digo, sí estaría unificada o en un unísono diría, estamos en desacuerdo. Por aquí la izquierda defiende la izquierda per se, y eso es un gran error. Pero además tiene mucho rabo de paja, representante López. Muchísimo, vea, yo veo ahí dos actitudes casi igual de condenables. Una es la apología a la dictadura. Lo hemos visto, eso hay que ver el Twitter de Gustavo Petro. Pero tan grave como eso es la indiferencia a otros sectores que se dicen más moderados y que seguramente de dientes para adentro les parece espantoso que Petro no condene la dictadura venezolana, pero a la hora de recibirle el apoyo electoral para el 2019 en Bogotá sí no les duele en lo más mínimo. Entonces para unos temas se hacen los de la vista gorda y para otros temas sí posan de ser de centro y de ser demócratas. Eso los ciudadanos deben parar de bolas. Representante José Daniel López, gracias por estar esta noche en Opina Muchas Bogotá, gracias. Capital. Muchas gracias como siempre, Yesida, Erika. Bueno, gracias y Lorena, compañera de buen debate. debut, muy buen debut, Sí, Erika, ¿no? gracias. Sí, ¿Cómo muy la queda califica? pendiente el La debate pregunta de de rigor para Erika, de 1 a 10, ¿en cuánto califica Lorena? 7. 7, bueno, Pero la calificó Pero el muy debate bien. de lo que es legítimo, ¿no? Yo creo que hay que seguirlo dando. Bueno, muy bien, Me Lorena. costó bastante la universidad el término y para mí no está como lo dice el representante. Sí, ellos Sí. incluso cuando se habló de la autoproclamación, ¿se acuerdan? Sí, Así sí, que sí, tuvimos sí. algunos dirigentes de la oposición, diputados de la Asamblea Nacional muy cercanos a Guaidó, estaban preocupados con ese término que se empezó a extender de autoproclamación, porque eso es prácticamente erigirse en una figura dictatorial, Sí, en una que figura no es tiránica. correcta. Entonces ellos decían, si se plantea así, va a ser una transición entre salir del tirano Maduro a ir a una figura similar representada por Guaidó. Entonces ellos han buscado esa posición de ser un presidente interino, pero claramente Interino. hay muchos cuestionamientos en torno a la legitimidad del señor Juan Guaidó.
Lorena, gracias por estar esta noche con A ustedes, nosotros. gracias por la invitación, muchas gracias, Daniel. Bueno, muy bien. Erika, se nos acabó el tiempo. A todos señor. ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos ya el próximo lunes aquí en Opina Bogotá para conversar, analizar, discutir todos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.